Buen día, bienvenidos a la clase de lixiviación. Vamos a revisar los conceptos fundamentales, las relaciones de equilibrio y en un siguiente video les voy a mostrar los cálculos en una sola etapa y en múltiples etapas. Bien, la extracción sólido-líquido o lixiviación es una operación unitaria donde el soluto que se desea eliminar o separar está en una fase sólida indeseable. En este caso podemos ver en este beaker que tenemos un sólido donde el soluto está ahí en esa fase y yo lo voy a separar usando un solvente que está en fase líquida. Fundamental que el sólido sea insoluble en la fase líquida y lo que va a pasar con el soluto es que va a difundirse desde la fase sólida hacia la fase líquida. De ahí es el nombre de extracción sólido-líquido. Entonces, en este caso, la fase portadora es una fase sólida. Aquí se le conoce también como lixiviación, líquido sólido o simplemente como lixiviación. Como resultado, vamos a tener una fase líquida con el soluto disuelto y un sólido libre de soluto o cuasi libre de soluto que se le conoce como sólidos lixiviados. Los procesos de lixiviación son muy utilizados en la industria biológica, en la metalurgia y en algunos procesos bioquímicos. En el caso de los procesos biológicos y alimenticios, muchos productos se separan de estructuras sólidas naturales a partir del uso de solventes orgánicos. Por ejemplo, la lixiviación de azúcar de remolacha con agua caliente. Nosotros vemos este proceso donde se desea extraer el azúcar, la glucosa de la remolacha que es en fase sólida y lo que se hace es en este equipo se alimenta una carga de remolacha y se utiliza agua caliente como solvente. En un proceso en contracorriente, la glucosa va a solubilizarse con el agua y en este caso, pues como productos tenemos la recolección del jugo, que es una solución concentrada de agua y azúcar, y por el otro lado tenemos un prensado de pulpa, que es el sólido libre de soluto. Entonces, estos procesos son simples a simple vista, pero son muy utilizados en la industria. En este caso, repito, el agua tomaría el papel del solvente y la fase sólida sería la remolacha y el soluto sería la glucosa de la remolacha. Podemos ver otros ejemplos, como este, más bien, es en la producción de aceites vegetales, donde se emplean disolventes orgánicos como hexano, acetona y éter, entre otros, para extraer el aceite de cacahuate, de soya, de semillas de lino, de semillas de ricino, de semillas de girasol, semillas de algodón, harina, pasta de palo e hígado hipogloso. En este caso, los solventes extraen esos aceites de la parte sólida de estas semillas. En la industria farmacéutica también hay muchos usos y es que gran variedad de los productos se lixivian de las raíces, de los tallos, de las plantas y en esos casos pues la fase sólida serían como tal las raíces y las hojas y el compuesto activo que sea de interés es el soluto que se extrae con un solvente. Otro uso, por ejemplo, del café instantáneo soluble, y es que se extrae, digamos, con agua caliente a partir de hojas de té bueno, o no hojas de té, sino se extrae de la semilla del café o de la pepita del café, y en ese caso ese tanino se va a extraer de, de esa semilla, digamos, de esa semilla, y lo que nosotros tenemos es una solución agua con café o con el tanino. Entonces eso también se aplica para el té, eso también se aplica para un montón de sustancias. Entonces siempre que haya un proceso donde un solvente extraiga un compuesto de una fase sólida, podemos llamar a eso una operación unitaria de lixiviación. Otra industria muy poderosa donde se hace lixiviación es en la metalurgia o en la industria metalúrgica, y es que algunos metales que tienen un valor comercial muy importante se encuentran mezclados con grandes cantidades de constituyentes que son indeseables. Entonces la lixiviación permite extraerlos de formas de sales solubles. Entonces, acá podemos ver el ejemplo del cobre, donde suele lixiviar a partir de minerales sólidos que contienen otras sustancias, a partir de solventes como ácido sulfúrico y ácidos amoníacales. Y sí, los solventes que se utilizan para los procesos de la metalurgia son muy contaminantes, son muy fuertes.
Por ejemplo, las sales de cobalto y níquel se lixivian de sus minerales con mezclas de ácido sulfúrico, amoníaco y oxígeno. Y el más polémico, que creo que en algunos momentos todos los hemos escuchado, es la lixiviación de oro a partir de sus minerales. Y esto se basa en que los solventes que se utilizan para formar las sales solubles son normalmente soluciones acuosas de cianuro de sodio, que es altamente contaminante y, por ejemplo, en minerías ilegales no se controla los vertimientos de estos solventes y se genera una problemática ambiental tremenda. Entonces, estos solventes y aparte hay otros intermediarios como el mercurio y las cantidades de agua que se utilizan para estos procesos son muchísimas y la contaminación es muy grande. Cuando la minería es ilegal o semi-ilegal, pues la contaminación ambiental es gigante. Entonces, estos procesos donde el metal se forma en sales solubles y después se separa para extraer y purificar el metal, pues son procesos donde hay muchísima contaminación y los solventes, como podemos ver, son muy fuertes debido a la naturaleza de los metales y su dificultad de separarlos o de solubilizarlos. Entonces, pues eso es otra industria en la cual la lixiviación es una operación muy importante y eso pues justifica el hecho de que nosotros tengamos que tener unas bases sobre la lixiviación. Ahora les voy a mostrar un poco sobre los equipos que se utilizan para la lixiviación y tenemos el primero que es el más sencillo, que es la lixiviación en lechos fijos. En este equipo, pues lo que nosotros hacemos es tener la fase sólida a manera de lecho fijo, como se puede ver acá. Entonces el equipo permite tener una tapa removible y un fondo removible para extraer, para retirar la carga de sólido que contiene el soluto. En este caso nos están mostrando el ejemplo de rebanadas de remolacha de azúcar, donde ellas se van a formar como el lecho fijo y el agua caliente que va a actuar como solvente va a pasar a través de ella y por los fondos vamos a tener una solución de azúcar concentrada y después de que el proceso termine vamos a remover el fondo y vamos a extraer los sólidos que ya fueron lixiviados, posteriormente se vuelve a cargar y el proceso vuelve a empezar. Tenemos esta configuración donde el lecho ahora es un lecho móvil. Quiere decir que, como se pueden dar cuenta acá en este caso A, el lecho tiene un movimiento, el lecho va pasando de un lecho, de una cavidad a otra, y el solvente se va alimentando de igual manera. Y pues en este caso es un proceso en contracorriente, se puede decir que es un proceso en etapas porque hay varios lechos y ya dependiendo de la forma en que el lecho se mueva, pues tenemos equipos diferentes. Por ejemplo, este es un extractor, el caso B es un extractor con transportador de tornillo tipo Hildebrand y en este caso la alimentación seca o los óleos que se van a lixiviar pues se van moviendo a través de un sistema de tornillos. A contracorriente vemos el disolvente y como productos pues tenemos el aceite y el disolvente en este caso y los sólidos lixiviados. Entonces dependiendo de la forma en que el lecho se forma la configuración, el equipo pues tiene un nombre u otro, pero el principio es que el lecho va a ser fijo o los sólidos van a ser fijos y, perdón, los sólidos van a ser móviles y el disolvente se alimenta a contracorriente. Y por último tenemos la lixiviación agitada de sólido y en este caso los sólidos que se van a lixiviar se mantienen en suspensión en estos tanques sedimentadores, el disolvente entra de un sedimentador a otro y existe un sistema de bombeos donde los sólidos que están en suspensión se hacen circular de un tanque sedimentador al otro. Esto favorece el contacto entre el disolvente y la fase sólida y como subproductos tenemos los sólidos después de la extracción y la solución concentrada en el proceso. En este caso, los sólidos, esto se puede aplicar cuando los sólidos se pueden moler hasta un tamaño de partícula de 0.074 milímetros. Y esto permite pues que los podamos tener en suspensión a través de agitación. Si el sólido tuviera un tamaño diferente, quizás eso no permitiría que uno pudiese suspenderlos y no usar este equipo y tendríamos que usar otro. Bien, ahora vamos a hablar de las relaciones en equilibrio y cómo se haría la lixiviación en una sola etapa. Y vamos a empezar por las relaciones de equilibrio en la lixiviación. Entonces, las relaciones en equilibrio de esta operación unitaria se basa en analizar cómo va cambiando la concentración del sólido y cómo va cambiando la concentración del soluto a medida que el proceso va avanzando. Entonces, vamos a denotar el sólido con la letra B, vamos a denominar el soluto con la letra A y vamos a denominar el disolvente con la letra C. Como son tres sustancias, podríamos utilizar un diagrama ternario
pero en este caso vamos a partir de un plano cartesiano. Entonces, empecemos analizando con el proceso de lixiviación. Sea este dibujo el sólido, esta fase sólida, y el soluto, esas pepitas amarillas que están en contacto con un solvente que se representa por ese color azul. Como subproductos, o como productos, perdón, vamos a tener dos corrientes. Una corriente del sólido donde se le hizo el proceso de extracción y a eso vamos a denominar flujo inferior o corriente de la suspensión. Es un sólido sedimentado al cual tiene el soluto disuelto en una fase líquida en menor cantidad, o sea, es el sólido después de la lixiviación. Por el otro lado tenemos el solvente que ahora disolvió el soluto. O sea, vendría siendo como una especie del extracto, ¿sí? Haciendo una relación, sería como una especie de extracto donde el solvente solubilizó el soluto. A eso se le conoce como corriente de derrame. Y normalmente, o en algunos casos más bien, parte del sólido puede irse a esa corriente. Observemos aquí el dibujito y vemos que hay un poquitico de sólido en esa fase. Puede que haya cierta concentración de sólido en ese solvente y esto se debe, pues digamos, si estamos haciendo un proceso de lixiviación con remolacha, pues puede ser que alguna masa de remolacha sólida se haya ido hacia esa fase. Como un proceso no es 100% efectivo y los equipos no son 100% funcionales, puede que hayan ciertas trazas de sólido en el derrame, como puede que no. Y como les decía, en la parte en flujo inferior, vamos a tener un sólido con una cantidad menor de solvente, de soluto. Eso sería como las remolachas después del proceso de lixiviación, después de que se les extrajo el soluto. Entonces, vamos a representar lo que sucede en este diagrama a partir de un plano cartesiano. ¿Por qué lo hacemos en un plano cartesiano? Pues recuerden que si yo tengo una mezcla o eh, un grupo de tres sustancias, pues yo puedo decir que en el eje Y voy a ubicar la B, en el eje X voy a ubicar la A, y la hipotenusa de esto sería la resultante del compuesto C. Y esto pues es un diagrama triangular de tipo triángulo rectángulo. Entonces, si yo por ejemplo estoy en este punto, en el 0B, 0A, pues diré que tengo 100% C, ¿cierto? Porque es la esquina de C. Si yo estoy por ejemplo en esta esquina, pues tendré 100% A, ¿cierto? Y 0% B. Y así sucesivamente. Entonces, esto es como una analogía de triángulo rectángulo y se deja simplemente expresado como un plano cartesiano. Entonces, tengan ese dato en cuenta. En el eje de las ordenadas vamos a ubicar la concentración de sólido. La concentración de sólido se determina como los kilogramos de sólido sobre kilogramos de solución. Estos son fracciones en peso, concentraciones en peso que vamos a ubicar. Entonces, kilogramos de sólido versus kilogramos de solución, que pueden ser kilogramos de A más kilogramos de B. Si en determinado punto de la operación no hay disolvente, pues simplemente este C será 0, o si no hay kilogramos de soluto, pues esto será 0. Pero recuerden que la concentración de sólidos se calcula como kilogramos de sólidos sobre kilogramos de solución. Si tú tienes un sólido en una solución, entonces la concentración, recuerden, es los kilogramos que tú tengas de ese sólido sobre los kilogramos de la solución. ¿Listo? Normalmente nosotros confundimos esto como kilogramos de sólido sobre kilogramos de sólido más kilogramos de A más kilogramos de B, y no, porque es kilogramos de solución y el sólido no hace parte de la solución. Tengan en cuenta ese dato que a veces confunde mucho. Bien, entonces vamos a graficarlo versus la concentración del soluto en el proceso y vamos a tener los siguientes datos. Vamos a necesitar una línea de operación que represente el flujo inferior y vamos a necesitar una línea de operación que represente la corriente de derrame. Como esta operación unitaria tiene dos salidas, pues vamos a necesitar una línea de operación o una línea de velocidad que nos exprese cómo cambia el sólido en esas corrientes. Esa es la forma en que se van a representar los datos. Entonces, la primera línea es la línea de operación de flujo inferior. Y como lo digo, va a representar cómo cambia la concentración de sólido a medida que yo voy haciendo el proceso de extracción. Entonces, esa línea de operación pues va a ser constante, puede ser en algunos casos que sea constante, puesto que la concentración de sólido cambia de manera constante con la concentración de soluto en esa corriente.
y esa línea se va a representar como n versus YA. Y como lo digo, puede ser constante o puede ser variable. También necesitaré una línea que represente la corriente de derrame. Y como yo estoy haciéndolo en un diagrama de sólido versus soluto, y yo les acabo de decir que normalmente el derrame no tiene sólido, pues esa línea debería ser una línea que se ubique en el 0 en Y. Pero en algunos casos, como lo mencioné, también se sabe que algún sólido puede inmiscuirse en esa fase de derrame, puede haber unas trazas y puede tener una leve elevación. Entonces, en este caso la voy a representar como un valor muy cercano a cero y voy a decir que esta línea de operación representa cómo cambia el sólido en la corriente de derrame. ¿Listo? Y esa pues va a ser n versus XA. Entonces usted acá puede decir, bueno, profe, pues yo tengo YA y XA. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, XA vamos a usarlo para la concentración de soluto en el derrame y YA vamos a usarla para denotar la concentración de soluto en el flujo inferior. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Pues es que analicemos el sólido. El sólido está empapado de un solvente que tiene una concentración XA. Entonces, esa concentración con un determinado equilibrio, pues el solvente va a tener la misma concentración de soluto. O sea, como el sólido está empapado de la misma solución agua, perdón, de la misma solución solvente soluto, pues en determinado momento, si la operación se llevó a cabo bien, pues la concentración de soluto en la fase de derrame y en la fase de flujo inferior es igual. Y pensémoslo de esa manera, nosotros tenemos las remolachas en agua y el proceso de extracción llegó al equilibrio. Si yo retiro el sólido, las remolachas, y quedan empapadas con algo de agua, pues esa agua, como habrá estado en equilibrio con el soluto, pues tendrá la misma concentración de soluto que en el sólido que en la corriente de derrame, o sea, es la misma concentración. Lo que quiero decir es que al estar en equilibrio termodinámico, la concentración de, de sólido, de soluto, perdón, en el sólido será igual a la concentración de soluto en el solvente, puesto que se logra el equilibrio. Es el mismo líquido que está empapando el sólido y cuando el proceso termine, esta concentración va a ser igual si se llevó a cabo bien. Es un poco confuso al principio, pero si uno lo analiza tiene mucho sentido. Entonces, teniendo en cuenta que la concentración de soluto en el sólido es igual a la concentración de soluto en la fase líquida, nosotros podemos establecer una relación de equilibrio que se va a lograr a partir de las líneas de reparto que voy a mostrar acá. Son estas. Entonces, el diagrama en sí se puede analizar de esta manera. Esta línea de flujo inferior se va a utilizar para obtener los datos de producto. O sea, en este caso vamos a determinar el flujo inferior que nosotros tendríamos en un proceso y con esta línea inferior vamos a utilizarla para ubicar la concentración del derrame. Esto es muy similar como cuando uno hace extracción líquido-líquido, donde en un lado leemos el extracto y en un lado leemos el refinado. Entonces en esta línea superior se lee el flujo inferior y en esta línea inferior se va a leer el derrame. Y pues acá les muestro que también se puede hacer el derrame si estuviese libre de sólido, pues esa línea se ubica en el 0, 0. Las líneas de reparto en esta operación unitaria son líneas verticales, entonces no hay ningún problema. La metodología que tendríamos que hacer sería ubicarnos en una de ellas y irnos por los extremos y ya en los extremos leeremos la concentración del flujo inferior, por ejemplo, pongámoslo acá de flujo inferior, podríamos leer la concentración de flujo inferior y en este caso podríamos leer la concentración del derrame. Entonces, la metodología es tratar de ubicarnos en una línea de reparto e irnos por los extremos para ubicar estas concentraciones. Esa es la metodología que se va a seguir. Bueno. Bien, entonces acá hay unos comentarios acerca de la lixiviación y el equilibrio. Entonces, si nosotros queremos analizar la lixiviación en una sola etapa o en etapas a contracorriente, se requieren, al igual que en extracción líquido-líquido, una ecuación de línea de operación o que exista una relación de balance de materia y las relaciones de equilibrio, como siempre se ha hecho. Nosotros analizamos destilación, pensábamos en ecuaciones que relacionaran el equilibrio con los balances de materia en las corrientes de producto.
También se va a suponer que el sólido libre de soluto es insoluble. Quiere decir que la remolacha debe ser insoluble en agua. Y eso también pasa mucho en la extracción líquido-líquido, donde la fase portadora sea soluble en en la fase del solvente, pues tendríamos un problema, porque nuestro interés es solubilizar el soluto, más no solubilizar la fase portadora. Bien, otro comentario es que los diagramas para los lixiviados pues son diagramas de los tres componentes, soluto, sólido inerte o lixiviado y disolvente. Eso ya lo había nombrado y se obtiene como producto dos fases, que es el derrame, que es el líquido, y el flujo inferior, que es la suspensión del sólido que nosotros tenemos. Esto también ya lo mencioné, la concentración de sólido insoluble se calcula como los kilogramos de sólido insoluble sobre los kilogramos de solución, que estará compuesto por el soluto y el disolvente. Entonces, en líneas generales, kilogramos de sólido sobre kilogramos de solución. Recuerden concentración de sólidos de su química básica. Bien, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, el proceso de lixiviación, pues nosotros diremos que el sólido sedimentado que sale de una tapa debe contener algo de líquido. ¿Sí? Claro, el sólido que se lixivió, las remolachas, las semillas, siempre van a tener empapado a algo de líquido y en ese líquido habrá algo de soluto. Entonces, eso permite establecer la relación en equilibrio, que es que la concentración de soluto en el líquido es igual a la concentración de soluto en el disolvente. ¿Listo? Eso ya quedó aclarado. ¿Y cómo se calculan esas concentraciones de soluto? Pues la concentración de soluto es kilogramos de soluto sobre kilogramos de disolución, o sea, kilogramos de A más kilogramos de C, ya sea en el derrame, que vamos a denominarla con la X, o sea en la suspensión o en el flujo inferior, donde en este caso la denotaremos como YA, y va a ser de la misma manera, kilogramos de A sobre kilogramos de disolución. Realmente el análisis de esto es muy sencillo, sino que los cálculos a veces con sólidos nos pueden dar un poquito en la cabeza y es natural mientras uno se acostumbra. Bien, analicemos una cosa. Si nosotros, como nosotros tenemos que la concentración de soluto depende únicamente de soluto y de disolvente, pues en algún proceso, en algún punto de la operación, nosotros no tenemos disolvente, como puede ser, por ejemplo, el alimento, donde el alimento esté libre de disolvente, pues si nosotros tenemos en algún punto de operación que es un valor donde no haya disolvente, pues este valor de kilogramos de C será cero y la concentración de soluto dependerá de la concentración de su mismo de sus mismos pesos. Entonces será kilogramos de A sobre kilogramos de A y eso pues cuál sea el valor de los kilogramos será un valor de 1. Y eso se explica aquí en este enunciado donde decimos que si la alimentación de sólido que se va a lixiviar está libre de disolvente o de solvente, la concentración de soluto en ese punto será igual a 1, por lo que acabo de mencionar. Asimismo, si yo alimento disolvente puro, pues la concentración de sólido y la concentración de soluto será igual a 0. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ubicar o tener en cuenta que va a haber un valor de sólidos para el derrame en el que sea igual a cero, si digamos que el derrame no tiene sólidos, y habrá un caso en el flujo inferior donde n tendrá valores diferentes que dependen de la concentración del soluto en ese líquido. Bien, los diagramas de equilibrio para la lixiviación son similares a los que les mostré hace 3 diapositivas, que es donde se grafica la concentración de sólido en función de la concentración de soluto. Esta línea de flujo inferior, pues les comenté que representa cómo va cambiando la concentración de sólido para diferentes concentraciones de soluto. Esa línea puede ser constante o puede ser variable. Asimismo, si el derrame no tiene sólidos, pues existe una operación, es una línea de operación que representa la concentración de sólidos en función de la concentración de soluto para esa corriente. Claro que si esa línea, si esa corriente de derrame no tiene sólido, pues esa línea estará ubicada en el 0, 0. Y simplemente los extremos de esas dos líneas, pues serán las concentraciones de los productos que yo obtengo. Y como les dije que en el equilibrio esas concentraciones son iguales, pues las líneas de reparto son líneas verticales. Si yo traslado eso a un diagrama YA versus XA, pues la relación de equilibrio es una línea recta con una pendiente de 1. Entonces, las relaciones en equilibrios en los sólidos pues son relativamente sencillas por este hecho. Ahora, existen casos donde la operación no sea la adecuada y pues la línea de operación o las líneas de reparto no son líneas verticales. Este sería el ejemplo donde las líneas de operación o la concentración de YA
es diferente a la concentración de XA. ¿Cuándo se puede dar eso? Pues en el caso de que haya insuficiente contacto o que no se haya dado el proceso de manera completa, pues la transferencia de masa se detuvo y la absorción pues, de soluto no se haya logrado de manera correcta. Entonces, en la línea de derrame y la línea de flujo inferior, tales concentraciones son diferentes porque la transferencia no se completó. Y si yo traslado eso a un diagrama de equilibrio, me daría el diagrama de aquí abajo, donde pues la operación estaría mal llevada. Entonces hay que darles el tiempo de contacto suficiente para que estas concentraciones sean iguales y el proceso termine de esta manera. Bueno, entonces de esta manera dejo los fundamentos de la lixiviación y en el siguiente video les voy a mostrar los cálculos de extracción para un proceso de una sola etapa. Muchísimas gracias.